Bueno, hola, estamos aquí de nuevo compartiendo las cosas del Señor, lo que el Señor espera que hagamos con las parejas. Aquí estamos con Aisker y su esposo. Vamos a conectarnos en línea y le vamos a dar chance a la gente que se conecte. Damos la bienvenida a Gabriel y a Aisker Rusia, ministros de nuestra iglesia. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Estaba hablando justamente de ustedes. Buenas noches, qué gusto verlos. Igualmente. Estaba diciéndole a la audiencia que se ha conectado hasta ahora, que son pocos, ahorita hay 6 nada más, pero ya se van a ir conectando, de que ahorita íbamos a tener una entrevista especial con los ministros Gabriel y Aisker Rusia, que han compartido con nosotros por muchos años, ¿no? Sí. Y así que, pero les damos la oportunidad para que ustedes se introduzcan ustedes mismos y conozcan a la gente que se va conectando. Yo quiero solamente darle gracias al Señor por la vida de ustedes, darle gracias al Señor por todos los que se están conectando en este momento y darle gracias al Señor por todas las cosas que van a hacer, tanto con ustedes como con el Ministerio de Matrimonios y con todos los que estamos participando, para la gloria y honra del Señor, para que muchos puedan venir a los pies de Cristo, pero adicionalmente a eso también que hayan matrimonios fructíferos para seguir construyendo familias, para que haya una mejor sociedad. Así que los dejo a ustedes. Bueno, ya vamos a empezar o vamos a esperar un poquito más. No, bueno. Aquí Beatriz nos está diciendo que estaba viendo la estrella de Belén. Yo salí a verla, pero realmente hay una estrella al lado de la luna, pero es esa. No, Estaba más, es más hacia el oeste y se ven dos, son chiquititas, pero se ven dos, una muy pegadita a la otra. Yo le dije que me iba a quedar toda la noche con Graciela viendo las estrellas, porque dice que va a haber muchos meteoritos cayendo, así que... Gloria a Dios, gloria a Dios. Estamos viendo señales proféticas para estos tiempos. Amén. Definitivamente. El Señor viene pronto. Claro que sí, la palabra del Señor dice que el cielo cuenta la obra de Dios. Y entonces eso es lo que estamos viendo, definitivamente, claro que sí. Bueno, no sé si empezamos ya. Sí, claro. Ya empezamos hace más o menos 3 minutos. Sí. Bueno, para los que no nos conocen... Mira, y para los que te conocen también, ¿no? Y para los que nos conocen también, bueno, somos Gabriel y Aisker Rusian, casados hace, por cierto, estuvimos de aniversario ahora el 17. Uy, un día antes que nosotros. 19, sí, yo recordé que ustedes estaban de aniversario también. 19 años casados, pero estuvimos 23 años juntos. Wow. Y vinimos de Venezuela, pues, con el favor de Dios, en el año 2000, noviembre del 2000. Y bueno, hasta aquí nos ha traído, ¿no? El Señor, y aquí lo conocimos a Él, y hemos crecido como familia, y hemos crecido como hijos del Señor también. Quiero recordarle a la audiencia que tienen un avioncito aquí abajo que pueden oprimirlo y empezar a invitar a muchos que ustedes conozcan, ¿no? Claro que sí. Adelante. Bueno, Pastor, como les comenté cuando fue la invitación, y muchísimas gracias por habernos invitado a formar parte de este grupo tan maravilloso para ayudar a hacer crecer, ¿verdad?, los matrimonios. Ese verso bíblico que pues el Señor nos puso en el corazón, que está en el libro de Isaías 41:9, donde dice: porque te tomé de los confines de la tierra lejana te llamé, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Es un verso que nos, vamos a decir, envuelve todo lo que ha sido nuestro caminar. Es un verso donde nosotros podemos ver que cuando el Señor nos lleva hacia un lugar diferente a nuestro país de origen, Él tiene un propósito con cada uno de nosotros. Entonces, cuando vino la invitación, Gabriel y yo conversábamos, o sea, en realidad, ¿qué podemos compartir para ser de bendición para otros matrimonios? Y obviamente pensamos en nuestro tiempo cuando nosotros estábamos planificando o tratando de venirnos para acá. Entonces este verso, cuando yo lo leí, obviamente fue tan impactante para mí, porque yo dije, de verdad que el Señor a cada uno de nosotros, porque los que estamos aquí, la mayoría somos inmigrantes, ¿verdad? Y nos ha traído a esta tierra tan maravillosa donde fluye la leche y la miel. Entonces es como que, Señor, gracias, porque en tus planes, en tu corazón estaba todo esto, ¿verdad? Entonces, bueno, todo inicia
con el deseo mío en Venezuela de venirme a vivir para acá. Cuando yo le dije a Gabriel que nos queríamos venir a vivir para acá, él me dijo que no. Así, literal. Abrir los ojos así. Sí. Porque Gabriel, pues para los que no saben, somos venezolanos, y entonces él realmente, o sea, todos, pero él tiene un amor muy particular por Venezuela. Él es bien nacionalista, por lo menos hasta ese momento, ¿no? Y entonces él decía, no, que Venezuela era un gran país y todo esto. Venezuela no estaba viviendo todavía todo lo que ha pasado, ¿verdad? Entonces, cuando yo le digo, vámonos, él como que estaba renuente, como que no, Venezuela, él, bueno. Entonces... ¿Sí me permite? ¿Ya conocías al señor allá en Venezuela? Disculpe. Bueno, no, Pastor, eso forma parte de... Eso Nosotros conocimos al señor acá. Y yo, bueno, definitivamente, pues no me veía... Yo había vivido aquí hace años, estudié aquí en los Estados Unidos, estoy hablando del año 78, pero nunca pensé en venirme a vivir a los Estados Unidos. Y cuando Aiskel pues me planteó de venirnos, yo estaba en contra de venirnos. Yo veía mi futuro, nuestro futuro en Venezuela, un país próspero, un país donde pues se pueden hacer muchas cosas, o se podían hacer muchas cosas en aquel entonces. Pero bueno, Aiskel insistió bastante. Y entonces, básicamente, hubo dos mujeres que influyeron en que nos viniéramos para acá, porque la otra mujer que influyó mucho fue mi mamá. Así. Y mi mamá, por su lado, empezó a decirme que ella no veía con buenos ojos lo que estaba pasando en Venezuela. Estamos hablando de finales del 99, y empezó a decirme, ve, ¿qué haces aquí? Vete para Estados Unidos, tú te hablas inglés, tú estás joven, porque vete. Tanto dio que entre mi mamá y Aiskel, que bueno, ok, vámonos. Las mujeres de su vida. Tomamos la decisión de venirnos, que nunca es fácil tomarla. Yo, de hecho, me acuerdo en el avión, cuando estábamos haciendo el recorrido en Maiquetía para despegar, yo estaba llorando, era un mar de lágrimas, porque de alguna manera yo sabía que yo me estaba yendo para no volver. Y, ¿sabes? Esa incertidumbre de llegar y sin conocer, dejando el corazón intuitivo te decía eso. Sí, definitivamente. Y pensando en dejar familia, dejar amistades, dejar lo que uno deja en Venezuela, para venir a un nuevo país, unas nuevas costumbres, a tratar de introducirte en una sociedad a la que no conoces, que por cierto, el Señor se encargó de todo eso con nosotros. Como siempre. Entonces aquí aplica ese verso bíblico que está en Jeremías 29:11, donde dice... Mira, pero antes de que saltes a ese, cuando ustedes se vinieron, dice en Isaías 41:9, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Amén. ¿Verdad? Tú lo leíste antes, pero lo que no sabían, porque todavía quizás no estaban tan metidos, es que lo que venía era que el Señor te decía, no temas. El siguiente versículo dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes. O sea, ahí ya te estaba llamando para que fueras un hombre forzado y valiente. Pero continúa, que está interesante. Bendito Dios. Entonces, entonces aquí en este verso de Jeremías también, cuando uno lo lee se da cuenta de que dice, yo sé los planes que tengo, planes de bien para ustedes, ¿verdad? Y no de mal, para darles un fin y una esperanza. En el corazón del Padre ya él sabía lo que él había planeado, el propósito de nuestra vida, ¿verdad? Amén. Como dice Gabriel, uno sale con una incertidumbre en el corazón, porque obviamente uno no sabe lo que se va a encontrar, con unas nuevas costumbres, hasta una nueva forma de alimentación, celebraciones diferentes, leyes diferentes, ¿verdad? Que uno no está acostumbrado, reglas distintas, en fin, entre tantas otras cosas, ¿verdad? Así es. Pero entonces el Señor ya tenía ese plan en su corazón, él había trazado ya todo lo que íbamos a vivir nosotros acá. Entonces, bueno, llegamos aquí. Y que, vamos a decirlo así, típico venezolanos o todas las personas que son de otros países, vende uno todo lo que tiene para entonces uno poder tener un dinero, ¿verdad? Y poder venirse para acá y pensar, no, voy a hacer esto con el dinero que más o menos pues uno trae. Pero mire, definitivamente aquí uno sabe que, vamos a decir, es el país donde fluye la leche y la miel, pero hay que esforzarse mucho, hay que trabajar muchísimo, porque los dólares se van de una manera, pero
Bueno, rapidísimo, pero bendito sea el Señor, pastor y ministra Graciela, que nunca, nunca el Señor o sea, Él siempre proveyó. Él es bueno. Nunca nos faltó nada, nunca dejó que tuviéramos algún tipo. Por supuesto, nos vimos en situaciones, pastor, donde a veces, de verdad, es como que uno estaba contando hasta los penny, porque sabes que tienes el presupuesto bien medido, no te puedes salir de ahí, no puedes gastar. Mire, yo recuerdo, y eso como testimonio para glorificar el nombre del Señor, una vez teníamos hambre, y le digo, nunca nos faltó, pero ese día de verdad estábamos así que contábamos los pennies. ¿Sabes que uno cuando antes, sobre todo en los toles, que metía el dinero así del tol en el carro, ¿no? Ahí en la consola, el cambio. Y entonces, y mire, gloria a Dios por esas hamburguesas de $1 de McDonald's, ¿no? Por eso. Porque en esos momentos ese dólar que teníamos allí era, o sea, el dólar de la hamburguesa. El dólar más exquisito de tu vida. Exactamente, cuando tienes hambre y de repente en ese momento no estás cerca de tu casa, no tienes, o sea, tienes el presupuesto que no puedes estar gastando dinero porque obviamente comer en la calle pues cuesta dinero. Entonces ahí era como que el dólar el dólar medio, ¿no? El dólar medio. Y de verdad que gloria al Señor, porque hasta en eso este país es tan maravilloso que podemos ver ese tipo de cosas que aunque sea con $1 te puedes comer una hamburguesa, ¿verdad? Y no pasar hambre. Entonces, bueno, el tiempo fue pasando, pastor, y... El plan lo tenía el Señor. En realidad, porque nos ponemos a ver en retrospectiva y cómo fue todo, y realmente Él ya lo tenía todo planeado. Amén. Todo, ¿no? Y efectivamente nos vinimos, trajimos algo de dinero, pero indudablemente tienes que rentar un apartamento, tienes que comprar un vehículo, una computadora, porque ¿qué vamos a hacer acá? Por lo menos aquí quizás en algo de negocios, de exportación X, como turistas. ¿Okay? Pues nosotros entramos aquí a este país con una H-94, que es una visa de turismo, y sabemos que eso se vence a los 6 meses. ¿Okay? Y bueno, para la gloria de Dios, nosotros nunca estuvimos ilegales en este país. ¿Por qué? Antes de que se cumplieran esos 6 meses, a los 5 meses, yo hacía muchos años en Venezuela, muchos años atrás, había participado en lotería. En el establecimiento de una compañía. Yo aparecía en el registro mercantil de una compañía con un 10% de propiedad de la compañía. Y resulta pues que esa compañía abrió aquí una sucursal. Y eso nos abrió una puerta, y solo el Señor hace esas cosas, para que esa compañía me pidió, y nosotros pusimos una solicitud de una visa L1, que es una visa de negocio, una visa de inversionista. Y eso lo hicimos un mes antes de que venciera la I-94. Y eso fue el Señor que abrió esa puerta definitivamente, porque yo ni me acordaba de eso, que yo estaba en ese registro mercantil hacía tantos años, ni tenía idea de que yo podía entrar a este país con una visa L1, pero bueno, el Señor nos fue enseñando. Y así fue. Una vez que ya pues, recibimos al poco tiempo, eso fue creo que al mes y medio, los 2 meses, ya teníamos lo que llaman la antorcha, ya teníamos permiso de trabajo, ya estábamos aquí perfectamente legales. Bueno. Sí, Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y nunca caímos en la legalidad. Y eso hoy en día lo vemos como que eso fue un plan del Señor. Él tenía todo planeado. Yo le voy a poner el drama a la cosa, ¿no? Sí, porque él es tan objetivo, ¿no? Gabriel es muy ordenado. Sí, las mujeres le ponemos el drama y así como el gusto a la cosa, ¿no? Resulta que, o sea, te va pasando el tiempo y uno como turista empieza a darse cuenta, ¿verdad? Que va pasando un mes y todavía pues no tienes nada. Va pasando 2 meses y todavía tampoco, ¿verdad? Y cuando vienes a ver... No se preocupa. Claro que sí. Entonces, obviamente, llegas al momento que son 5 meses y ya falta poco y uno como inmigrante, lo primero que te dicen, no caigas en ilegal, no estés ilegal, no esto, no aquello, mira que si te agarran, que te deportan, que toda esta historia, ¿verdad? Y uno con ese sueño americano con el que uno viene, menos que quiere es que te deporten. No, y que la multa no es dinero, la multa son años afuera. Exactamente. 10 años. Claro, y entonces, claro, cuando en ese momento él me dice,
oye, estaba hablando con esta persona de la empresa y por esas cosas de Dios se dio cuenta que me puede pedir porque estoy en el registro mercantil de hace, o sea, de hace años, porque ellos eran jóvenes cuando él formó parte de ese grupo. O sea que, y eran buenos amigos ustedes. Sí, sí, muy buenos exactamente, amigos. y conservaban esa amistad, pero hubo un momento que, o sea, él no sabía lo que había pasado con la empresa, porque recuerdan que en Venezuela uno abre una empresa y de repente la cierra y no funciona y no sigue, ¿verdad? Pero no, Dios tenía un plan y eso es lo maravilloso de todo esto, porque Dios, él vio que en un futuro Gabriel iba a desear venirse para acá y ya iba a tener el instrumento de bendición para que pudiéramos pedir, ¿no? La visa de negocio L1. Y así fue. Y entonces cuando eso pasa, imagínense la bendición para nosotros, ¿no? Que todo esto acontece. A todas estas no conocíamos a Cristo. O sea, no lo conocíamos de la forma. Bueno, ustedes no, pero él sí a ustedes. Claro, pero digo, no conocerlo, o sea, nosotros, es como dice el libro de Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Nosotros lo conocíamos porque obviamente participábamos en la iglesia tradicional y todo esto, ¿verdad? Pero no de la forma, de la relación tan bonita como venimos a conocer al Señor, Claro. ¿verdad? Y entonces en ese momento es allí cuando todo empieza, ¿no? Entonces pasa el tiempo y mi hija, la mayor, estaba pequeñita, ¿verdad? Pero fíjate, antes de eso, nosotros estuvimos buscando y fuimos a iglesias tradicionales y estábamos buscando y buscando y en ningún lado realmente nos encontramos, ¿no? Hasta que sucedió este testimonio que va a contar Aiskel. Sí, es que este testimonio es muy lindo porque mira cómo Dios obra, ¿no? Mi hija mayor estaba en el daycare, en la guardería, ¿no? Como le decimos nosotros, y entonces ella muy tranquila, mi hija mayor siempre ha sido una niña muy tranquila, no es ese tipo de niña traviesa, tremenda, peleona. No, y de hecho está bien activa en la iglesia ahora, lo felicito. Ella es la pequeña. Esa es la menor. Yo hablo de la grande, la chiquita no había nacido todavía. Ay. Y que entonces, por cierto, la mayor se acaba de sacar una maestría en farmacología. Y felicitaciones. Gracias, la graduación fue el viernes, hace 2 días. Tremendo. Por Zoom. Qué bendición. sí. Inédita. Bueno, lo cierto es que entonces ella estaba en el daycare en aquel momento y un niño aparentemente le hacía como bullying y ella siempre muy tranquilita. Y mi hija, parece que un mecanismo de defensa de ella fue que el niño le fue a hacer algo y ella lo mordió. Entonces cuando lo muerde, y a mí no me dicen nada en la escuela. Entonces, cuando yo llego como 2 días después, la maestra está ahí y una niña me dice, tu hija mordió al niño tal. Y yo veo a la niña y mi hija siempre me decía todo, pero en ese momento ella se quedó calladita y no me dijo nada. Entonces, pobrecita, estaba asustada. Exacto. Y entonces en ese momento, yo le digo a la maestra, ven acá, ¿qué es lo que me está diciendo esta niña que mi hija mordió a alguien? Para mí era algo sorprendente porque ella nunca había hecho ese tipo de cosas. Y entonces me dicen, ay, mi hija, sí, no te había dicho nada porque es que ese niño la tenía al borde. Es muy travieso. Como el niño era tan travieso, ella lo mordió. Bueno, después me dice, pero la mamá te anda buscando. Y yo digo, ay, Dios mío, y ustedes ven eso y ustedes no me dicen nada. La mamá me agarra a mí en el parqueo y me pregunta y yo no sé nada. Bueno, pero miren lo que hace Dios. El niño se tuvo que ir para Nueva York con su mamá por X razón. Y bueno, yo no pude disculparme ni pude hacer nada de estas cosas. En un momento, pasa el tiempo, a todas estas nosotros con nuestra antorcha y todas estas cosas no había pasado más nada. Y entonces la señora, yo me la encuentro a los meses en el edificio donde vivíamos en El Doral. Ay, cuando yo la veo, yo digo, ay, Dios mío, esta mujer me está buscando para reclamarme por la mordida, digo yo, ¿no? Ay, no, ¿qué va? Y entonces ella entró y yo ya no la vi a dónde fue, y bueno. Y le digo yo a Gabriel, ay, la mamá de este niño nos anda buscando, digo yo, porque la acabo de ver allá abajo. Bueno, nada, yo dije, casualidad, ¿qué cosas? Pasó el tiempo, salgo embarazada de Jade. Entonces un día yo voy llegando al edificio y me la encuentro. Cuando me la encuentro, entonces ella me dice, ay, ¿cómo estás? Muy, muy querida ella, hondureña. Y entonces, ay, todo bien. Entonces le digo yo, ay, estoy embarazada, qué bueno, y lo otro. Y claro, no hablamos del tema del mordisco, no, para nada. Y bueno, entonces, menos mal. sí, yo pensaba que ya me iba a tener que poner a pedir disculpas ahí por el mordisco, pero ya había pasado tiempo. Y entonces, yo le digo un domingo a ella, ay, por favor, ven a mi casa para tomarte un café y esto. Y me dijo, sí, yo voy a subir. Pero bueno, no traigas al niño. No sé que la muerdan otra vez.
Y entonces, en ese momento, ella está hablando conmigo y ella me dice, ay, que vengo de la iglesia. Ay, qué hermoso, qué bello con la iglesia, todo hermoso. La alabanza a Dios fue maravillosa y toda la enseñanza, la palabra de Dios fue maravillosa. Y yo la veía y decía, qué lindo, ¿no? Qué lindo como ella hablaba de su iglesia. Y nosotros, como dijo, estábamos buscando una iglesia tradicional, pero no dábamos con ninguna. Y entonces, bueno, ahí quedó. No pasó más nada. Pasaron como 3 domingos, 4 domingos más y la vuelvo a invitar a tomarse otro café un domingo. Y ella me vuelve a decir lo mismo. Vengo de la iglesia, qué hermoso, qué bello, qué bello. Y yo le dije a Gabriel, mira, yo voy a hablar con ella y le voy a decir que yo quiero ir a la iglesia esa, donde todo es bello, donde todo es precioso, donde esa palabra tan maravillosa, porque yo quiero ir a ver a dónde es que ella va. Y entonces la llamé por teléfono y le dije, ¿tú vas a ir este domingo que viene a la iglesia? Sí, 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 yo voy contigo. Le digo yo, ah, bueno, que ella me dijo, sí, sí, feliz. Y ese día entonces, pues, me invitó al Alfa y Omega. Ya Jade había nacido y yo me quedé de babysitter con Sachel y con Jade. O sea, que ese fue el mordisco más importante de tu vida. Para que ustedes vean lo que hace Dios con un mordisco, con algo que uno no se puede imaginar, ni lo puede asociar, ni nada. Entonces, bueno, fui a la iglesia con ella y el mismo día que fui, pues cuando el pastor hizo el llamado, ¿verdad? Y todo esto, pues obviamente yo estaba muy quebrantada porque fue todo tan bello, como dice mi amiga, tan hermoso, tan lindo, que cuando él hizo el llamado para las personas que quisieran, pues realmente tener una relación con Dios, con el Señor, de una forma, pues como debería ser, pasaran al frente y obviamente yo fui corriendo con mi pote de Kleenex porque yo andaba con todos los Kleenex conmigo. Y entonces ahí fui, recibí a Cristo, gloria a Dios. Cuando llegué a casa, ay, pastores, aquí, mire, esto está... Gabriel no fue contigo. No, yo estaba de babysitter. Estaba de No, a mí lo que me parecía es, yo decía, wow, pero esta misa sí dura. Yo estoy atento a lo que está diciendo, es que no es el asunto de los niños. Sí. Yo le decía, es que yo pensaba, esa misa dura tanto. ¿Qué es esa misa? Que 2 horas en una iglesia. Como casi 3 horas, porque entre que va a ir esa, ¿qué misa es esa, no? Entonces, yo, claro, no tenía ni la menor idea de cómo es un servicio en Alfa y Omega, un servicio de una iglesia cristiana. Y luego ella vino y habló conmigo y me hizo un planteamiento. Exacto, entonces yo le dije, bueno, mira, es maravilloso, le dije yo, es súper lindo. Ahora vamos a hacer algo, vamos el domingo. Yo me resté, como decimos nosotros, vamos el domingo. Si no te gusta, así mismo le dije. No te llevo a otra. No, le dije, no vamos más. Pero si te gusta, pues obviamente vamos a empezar a congregarnos ahí. Bueno, y él ahí todo regañadiente. Bueno, no me estás obligando a ir a la iglesia. No sé. Bueno, okay. Se vistió muy a regañadiente, pero se vistió para irnos a la iglesia ese domingo. Y gloria al Señor que cuando llegamos, cuando en ese tiempo estaba el hermano Danny Drix, me acuerdo que estaba alabando al Señor, estaba ministrando. Y cuando él empezó a ministrar, mire, parecía que yo había hablado con Danny Drix. Parecía que yo le había dicho que él nos había invitado a nuestra vecina y todo, porque lo que él decía era todo lo que había acontecido en esa semana. Gloria a Dios. Sí. Y entonces yo estaba hija de bebecita y yo callada, yo no quería ni ver a Gabriel para que no me dijera, vámonos, ni nada. Y entonces yo ahí, pues, perfecto con él. Y yo sé que el Señor pues tocó su corazón ese día, porque aunque él no bajó a recibir al Señor en ese momento, cuando hicieron el llamado y todo, estoy segura que él hizo la oración de fe, porque en ese momento, ya cuando llegamos a casa, cuando vamos en el carro, yo iba calladita atrás, porque como la bebé estaba chiquitita, yo iba atrás con la bebé por si acaso, y entonces yo le pregunto, ¿qué te pareció la iglesia? Y me dijo, excelente, sentí que dejé 2 maletas en la iglesia, me dijo. O sea, él soltó allí algo en la iglesia, ¿verdad? Qué bueno. Maravilloso. Entonces ya llegamos a la casa y, pastor, nada más teníamos una computadora y un televisor. Y eso era lo que él se sentó a ver en la televisión. Pues no teníamos ni muebles. Él se sentó en el piso a ver, a buscar la televisión y encontró TVN. Jamás en la vida habíamos visto TVN. Nunca, jamás. Y ese día él se tropezó con TVN y no quiso cambiar el canal más nunca. Y yo brava porque yo quería ver otra cosa. Y él lo que quería era ver TVN. Y entonces me decía, ¿te das cuenta de lo que están diciendo? Pero tú estás viendo lo que... Entonces yo dije definitivamente que el Señor tocó su vida ese día. Exacto. Empezaba a haber bajado enfrente.
Y entonces, bueno, a partir de ese momento, Gabriel, o sea, él dijo, este domingo a la iglesia y de ahí en adelante, hasta el día de hoy, hemos dado a la iglesia. Gloria eso fue un cambio definitivamente. El primer día que fui, yo pienso igual que él, que yo en ese momento ya yo recibí la revelación y recibí al Señor y el Espíritu Santo me tocó. Porque fueron muchas cosas que yo recordé, muchas cosas de las que me arrepentí y muchas cargas que dejé ahí, las dejé. Y sí bajé, al domingo siguiente bajé y hice la oración de fe y bueno, hasta el día de hoy. Pero fue impresionante porque, o sea, la alabanza para empezar, ¿no? Alabas a Dios, cae la presencia del Espíritu Santo, luego viene la palabra de la manera que la presenta el pastor Delgado, donde te enseñan. Yo nunca había tenido una enseñanza de la palabra así, nunca lo había visto, ¿no? En ninguna iglesia tradicional. Entonces eso me impactó. También me acuerdo de que cuando entramos estaba de greeter el pastor Dirk. Y el pastor Dirk, eso fue como la primera impresión, ¿sabes? Siempre cuenta mucho. Excelente. El pastor Dirk, excelente así como cuando nos recibió, como cuando salimos. Y ese día particularmente, que lo acostumbraba a hacer el pastor Delgado, él salía al lobby y le daba la mano a todo el mundo y los despedía cuando la gente iba saliendo, ¿no? Y hubo un llamado en ese momento a servir, ¿okay? Porque, y eso es lo que dice el versículo que él citó, de que nosotros estamos llamados a servir. Y entonces la iglesia nos presenta todas estas opciones de ministerios donde uno puede servir, donde uno puede desarrollarse. Entonces, eso fue otra cosa más añadida para que nuestro crecimiento se acelerase. Entonces, porque tú tenías hambre de servir al Señor, tú querías de alguna manera participar en ese ambiente. Sí, definitivamente. Y bueno, hemos estado en varios ministerios. El primero fue de audiovisuales, el primero donde yo servía, en mi caso, pero pasé estuve en el de bautismo, con Guido, matrimonio estuvimos también, y luego exactamente, JBS, que ustedes sembraron en mí ese viaje a Chicago, pues gracias al Señor. Para aclarar, Joseph Business School es una escuela de negocio formada en Chicago, pero que tenemos una licencia aquí en nuestra iglesia Alfa y Omega, y creo que tú todavía sigues siendo maestro. Van a empezar de nuevo cuando pase lo de COVID. Sí, de hecho arrancamos el año pasado, en el 2019, con lo que llamamos unas clases de nivelación para las personas que necesitan liberarse un poco en lo que es en Excel y PowerPoint y un poco en contabilidad, para que cuando arrancara la escuela de negocios estuvieran más nivelados. Pero pasó lo del COVID. Pero el llamado para nosotros ha sido el de enseñar. Al final de todos estos años y de haber ido de uno a otro ministerio, el ministerio es de la enseñanza, exactamente. Pero ¿y a dónde te lleven? Hubo algo que no dije, y es que antes de ir a nosotros a la iglesia Alfa y Omega y de que me invitaran y todo lo que pasó con la niña y todo el amiguito, etcétera, a mí una amiga me invitó a un grupo de fe. Y ese grupo de fe era en Dorado, y ese grupo de fe era de este hermano Yanes. Y, o sea, él era José Yanes, me acuerdo. Él era el que daba la enseñanza y estaban todos ustedes allí, todos ustedes. Y eso fue 2 años antes de que nosotros fuéramos a la iglesia. Él no me volvió a dejar ir porque era tarde y entonces después viene la comidita y toda la cosa, ¿verdad? Y obviamente, y entonces él ya no quería. Y yo eso es un mensaje que quizás hay que decirle entonces, que no hay que alargarse mucho en los grupos de fe y la comidita rapidito. Exacto. Y entonces, cuando yo fui a Alfa y Omega, cuando fuimos a Alfa y Omega y nos invitaron para los nuevos convertidos, algo así, ustedes estaban allí. Ustedes ya... Oye, pero nosotros éramos más metiches, estamos en todos lados. Y yo, entonces, yo recuerdo que yo le pregunté a mi amiga, porque ella también era invitada al grupo de fe, y yo le pregunté, porque ustedes hablaban de la iglesia, y yo le pregunté, ¿a qué iglesia van? Y ella me dijo, yo no sé, pero ustedes hablaban de ir a las 5 de la mañana, de esto y lo otro, y yo nunca supe a dónde ustedes iban, ni cuál era la iglesia donde iban. Pero ustedes fueron varias veces a la célula que teníamos nosotros, en la casa nuestra. No, nunca. A la casa de... ¿cómo se llama ella? Doreli, no, ¿cómo es que se llama? Doris. Era una hermana venezolana también, que ahí era donde Janes daba la enseñanza.
Mira, ahí está Wellington metiéndose conmigo, que estoy muy viejo. Está viejo, Luis. Mira, pero Wellington, hay que decirle que nosotros nos renovamos como el águila. Estamos siempre jóvenes. Mira, lo cierto es que cuando nosotros después de allí, nuestra vida comenzó a cambiar. Lo cierto fue que después de allí... Dorín. Ahí está Irma recordando. Irma, está Irma. Exactamente, a la casa de ella fue que yo llegué a ir ahí en el Doral. Y entonces, bueno, después de todo esto, entonces ahí pues el Señor comenzó a hacer muchas cosas en nuestra vida, como dice Gabriel, comenzamos a servir, etcétera, etcétera. Y ahí entonces volvemos otra vez a esa parte bíblica donde el Señor dice que en mi embrión vieron tus ojos, ¿no? Dice el salmista. Amén. Y en ese libro estaban escritas todas las cosas que fueron formadas, sin faltar ninguna de ellas, como dice el libro, el Salmo. Entonces, ¿por qué cito esto? Porque nosotros vimos, igual como, si el salmista lo dice y está en la Biblia, es porque eso aplica para cada uno de nosotros. Amén. Nosotros en nuestro vientre de nuestra madre leímos alguna vez ese libro. Obviamente cuando ya nosotros nacemos, pues eso se borra de nuestra mente, pero eso se va a cumplir porque nosotros definitivamente tenemos... Es una promesa. Es un propósito en nuestra vida, exactamente. Entonces, bueno, ahí volvemos al punto. El Señor ya tenía un plan. Entonces allí metimos nosotros ya el tema de la L1, ya pasó. Ahora podíamos aplicar para la residencia. La residencia tiene como dos partes, la residencia para ser americano, ¿no? Para la residencia americana. Y entonces pudimos meter la primera parte y ahí en ese proceso, un día cuando ya pasó el tiempo y nos las aprobaron, el abogado nos dice, no sabemos cómo pasó, porque fue como, no sé, para él fue como rápido, como sorprendente, pero nos dijo, pero ustedes tienen una estrella en el cielo que les hizo que le aprobaran la residencia o la primera parte de la residencia. Y entonces yo le dije a Gabriel, no tenemos a una estrella en el cielo, tenemos al hacedor de las estrellas. Amén. Y eso fue de ahí en adelante. Luego pues la siguiente parte también fue aprobada, gloria al Señor, pero ya sí estábamos en los caminos del Señor y pedíamos oración siempre para que nos apoyaran porque sabíamos que todo estaba en ese proceso y sentimos en realidad una familia, o sea, y sentimos esa familia de que cuando tienes los brazos caídos, alguien te ora por ti o te sube los brazos, como dice la palabra. Y entonces ahí nosotros pues empezamos a ya compartir mucho más, a tener mucha más afinidad en la iglesia, ya conocíamos a más hermanos y por supuesto ya vivíamos un poco más lo que es la vida en Cristo, la vida en el Señor. Y no es un tema de ser fanático, no era un tema de ser religioso, sino de conocer la palabra de una forma diferente, de conocer, de vivirla. Ya no era como me habían dicho, ahora yo la estoy viviendo. Y esa parte que yo pensaba cuando nos estábamos viniendo de Venezuela, de dejar atrás a tus amistades y a tu familia y todas las cosas que uno deja atrás y llegar a un lugar donde no conoces a nadie, hasta en eso nos suplió el Señor, porque en la iglesia hicimos una nueva familia. Amén. Tenemos hermanos, tenemos amigos, o sea, ese vacío nunca estuvo, siempre se llenó. Y pudimos llegar como sintiéndonos como que aquí formábamos parte como cuando tú tienes ese sentimiento de que tú perteneces a un sitio. Exacto, porque como dice él, nosotros llegamos acá y éramos nosotros nada más, nosotros no teníamos familia, tal vez una que otra amigo regado por allí, etcétera, pero no teníamos familia, como el caso de ustedes, que ustedes tienen una tribu. No, pero eso te iba a decir, que es la historia de muchas, digamos, familias y personas que han llegado aquí de inmigrantes y de una manera u otra han tenido que sobrellevar, unas milagrosamente, otras han sufrido, otras han tenido que regresarse, pero ese testimonio es muy valioso lo que ustedes están diciendo, porque hay lo que se llama la identidad y este mensaje yo diría que se perpetúa porque va a estar en todos los medios sociales. Amén. Y la gente con 1, con 10, con 20 que lo oigan y sean tocados, porque de ahí van a tratar de buscar, sea cual sea la iglesia, no tiene que ser solamente, por supuesto, nosotros vamos a decir que la nuestra es la mejor, hemos estado ahí por muchos años, yo tengo 30 años, ¿no? 27. Entonces, es toda una vida, y como ustedes dicen, que es algo que yo quería agregar,
que quizás nos entristece un poco es la parte 23. 23, dice Graciela, bueno, no importa. Es una número. Está sacando números, pero eso no es importante. Lo que sí es importante es lo que está sucediendo, esto de la pandemia, ¿no? El virus que nos está cerrando las iglesias, nos está haciendo que no es lo mismo. O sea, que eso de verlo por Zoom sí es importante porque está recibiendo palabras, pero es importante la congregación, es importante sentirse, es un sentido de pertenencia, o sea, tú perteneces a la iglesia Alfa y Omega y tienes una nueva familia, como lo mencionó Gabriel, y sientes que eres parte de ella y quieres participar y quieres ayudar y quieres servir y quieres hacer cosas. Eso es importante. El ser humano necesita sentirse parte de algo. Entonces, bueno, sí. No, yo quería añadirles a ustedes y que en su relato los felicito porque aquí vale la pena destacar es la relación de matrimonio. Para Gabriel fue lo suficiente humilde de escuchar a su mujer y fue la ayuda idónea, fue porque no todo hombre acepta la existencia de una mujer y por el machismo. Aquí aquí fue tu relación, es tu esposa la que te lo estaba pidiendo. Sí. Y después ya aquí también vuelve a pasar el consejo de la iglesia. O sea que cada vez que tu esposa te da un consejo, fue como la mujer idónea, que ha ido creciendo, virtuosa. la mujer virtuosa, que ese versículo con eso, ustedes que han contado, ya uno puede ser como una mujer puede ayudar tanto en un matrimonio, en una relación, para llevarlo a otro nivel. Definitivamente. Es cuando una pareja está unida y lo han hecho como ustedes, que no es el egoísmo, no es de quién es la idea, quién es el que manda, quién es el que tiene el poder, no. Cómo salimos juntos adelante y transformamos los ambientes. Mira, y yo no quiero ser feminista, ¿no? Porque sí voy a agregar algo. No es solamente que sea la mujer, porque en el caso de nosotros, tengo que decir que fui yo. O sea, Graciela sufrió mucho cuando nos vinimos para Estados Unidos. De hecho, ella no quería estar aquí. Y con el tiempo, pues, toda su familia se vino para acá, pues de una manera o de otra, milagrosamente. Pero el asunto es que no importa quién lo hace, pero Dios nos ha puesto a nosotros como ayuda idónea el uno para el otro. Y cuando estamos unidos, siempre el Señor oye las oraciones. Eso para aquellos que nos están viendo, que quizás en este momento están viendo este programa porque tienen una situación matrimonial, porque quieren algo diferente, porque se sienten mal con su esposo o viceversa. Es importante que entiendan que la pareja es lo que hace la diferencia cuando son una sola carne verdaderamente. Y una sola carne quiere decir el uno para el otro, que no estén en discusiones ni en polémicas. Sí, puede haber argumentos en un momento dado, experiencia o lo que sea. Y nosotros no somos perfectos, nosotros también tenemos discusiones y a veces peleamos y todo eso. Pero al final entendemos que tenemos un Padre Celestial que la única manera de que Él nos bendiga y que no nos falte nada y que podamos seguir adelante es que nosotros estemos de acuerdo. Amén, amén. Y como dice la palabra, el amor todo lo puede, todo lo soporta, todo lo sufre, ¿verdad? Y entonces ahí obviamente cuando hay un amor de verdad, cuando hay un amor verdadero, es como ustedes dicen, o sea, no es porque sea él el hombre o porque sea yo la mujer, se va a hacer lo que yo diga, porque no se trata de un matriarcado, tampoco es, saber como que yo voy a imponerle algo, sino que bueno, vamos a ver, él me dio el beneficio de la duda, ok, vamos a ver. Pero él se ve muy feliz. O sea, él tiene la última palabra, ¿no? Siempre. Hombre sabio, hombre sabio. Entonces, bueno, volviendo al tema de cuando el Señor nos trae y nos aparta, ahí viene el verso también que me viene a mi corazón, que es el verso que Dios le dio a Abraham, donde le dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Entonces, mira, en el original hebreo, la palabra no dice ni siquiera vete de tu tierra y de tu parentela, sino dice, en hebreo dice lech lecha. ¿Y qué quiere decir lech lecha? Dice vete para ti. Es como que no tiene sentido, porque en la mentalidad hebraica es diferente. Vete para tu beneficio, vete por tu bien. Porque te conviene. Dios le dijo a Abraham literalmente, vete por tu bien, por tu beneficio. Aléjate de la casa en ese momento donde ellos estaban. Recordemos que Abraham no era un judío, Abraham era un caldeo. Abraham vivía en la Mesopotamia, era un lugar idolátrico, era un lugar de paganismo, donde había mucho politeísmo, se adoraban muchos dioses. Entonces Dios ve el corazón de Abraham en medio de ese lugar,
¿verdad? Que era el centro de la idolatría, Dios ve el corazón de Abraham y le dice, vete por tu bien, para ti es, o sea, por el beneficio tuyo. Entonces quizás no es que pase lo mismo con nosotros, pero igual cuando Dios nos pone ese sentir en nuestro corazón, en nuestros países, porque este es Venezuela, pero puede ser cualquier otro país, es como que yo te voy a sacar de allí, ¿verdad? Porque cuando el sentir es de ambos, fíjese, en mi caso yo me quería venir, él no, pero Dios usa a mi suegra, Dios la tenga en su gloria, para, vamos a decir, como una voz profética para decirle, es necesario que te vayas. O sea, que ya el sentir era de ambos. Y no quiere decir que a lo mejor no se puede venir uno primero que el otro, pero Dios no es de los que separa las familias. Él quiere que la familia esté unida. Entonces, en este caso, ¿verdad? Nosotros pues nos vinimos juntos y gloria al Señor, pues ya más o menos parte de la historia la hemos contado. Pero aquí podemos ver que Dios nos sacó a nosotros, no es porque estábamos viviendo en el centro idolátrico, pero sí nos quitó la vieja manera de vivir. Sí nos quitó muchas cosas que era necesario quitarlas para su propósito. Sí nos quitó quizás velos de nuestros ojos que teníamos, que no podíamos verlo como Él quería que lo viéramos. Y nos trajo de tierras lejanas para conocer a su Hijo, porque en Venezuela nunca alguien nos habló del Evangelio. Nunca alguien nos dijo de esa manera cómo era vivir el Evangelio. O conocer a Cristo y tener una relación con Él. No era una religión, era una relación con Él. Entonces, exacto, es una relación con Él. Entonces, pero de repente la gente lo ve como que es una religión más, una religión diferente, y no es tener una relación con el Padre a través de su Hijo, obviamente, que fue el que murió por nosotros. Entonces, aquí, sabiendo que lo que también pienso yo, ¿no? Y le digo, Señor, gracias, porque sabiendo el Señor lo que iba a acontecer con Venezuela, no nos permitió vivir todas esas tristes circunstancias, los tristes eventos que ha vivido Venezuela, la Venezuela diferente en la que nosotros crecimos. Entonces, ¿para qué nos trae? Además de bendecirnos grandemente al conocer a su Hijo, nos trae para nosotros ser de bendición para nuestra familia. Amén. Porque el hecho de que estemos acá, podemos ayudar a los nuestros. A veces es muy duro, a veces es muy difícil cuando vienen temporadas como esta, donde no puedes compartir la Navidad, donde no puedes compartir el cumpleaños, el Día de la Madre o los eventos más lindos. O sea, mi hija Jade nació y mi familia no la conoce. La conoce bueno, mi papá vino, luego la conoció, pero mi mamá no, por el tema de que en Venezuela de la embajada americana le negaron la visa una vez, no pudo venir. Entonces, ¿sabe? La ve por FaceTime, la ve por todo esto y ve todo su... Gloria a Dios por esos medios sociales que nos permiten compartir con la familia. Pero no vivimos eso, y entonces mi papá, por ejemplo, me dijo, no quiero que vengas a Venezuela, no, de verdad no es sabio. Muy peligroso. No quiero que vengas bajo ningún concepto. Inclusive, duramente les puedo decir que él me dijo, si yo llego a partir, no quiero que vengas para Venezuela. O sea, ya es algo así, casi tan crudo como eso. Me dice, no, y a mí me pasó, en el 2009 falleció mi hermana y, bueno, yo tenía otros problemas además con la salud, pero yo no pude ir a participar pues de la partida de ella, ¿no? Exacto, pero entonces así tan duro es todo esto. Sin embargo, nosotros desde acá podemos ser más luz para ellos, Amén. De bendición para ellos, y ellos lo saben. Ellos lo saben, porque si quizás todos estuviéramos allá, a lo mejor la cosa fuera diferente. Entonces, desde acá, Dios en su corazón, en su plan, ya él sabía todo lo que íbamos a vivir y nos ha bendecido de la forma espiritual más maravillosa que nos ha podido bendecir. Y también nos tiene en la palma de su mano. Sí. Y también nos ha bendecido, pues, definitivamente materialmente, porque físicamente podemos ver la bendición también, y eso es así. O sea, Él te bendice de todas las formas, ¿no? Amén. Y aún cosas mayores tiene para ti. Amén. Y te bendeciré para que seas de bendición. Amén. Y en el caso, fíjate, yo pude traerme a mi mamá y a mi papá. Yo los pedí. Ellos ya partieron con el Señor. Mi mamá hace 3 años y mi papá este año, el 14 de febrero. Pero estuvieron aquí. Y eso fue parte del plan del Señor también. Que yo pudiera venir acá, que yo no pudiera ser ciudadano, y yo pudiera pedirlos a ellos. ¿Y ustedes, los tuyos, Ais, que no han considerado? No, ellos no lo han considerado, y la verdad es que sería un poco difícil. Mi mamá ama andar por allí. Ahorita no por el COVID, pero a mi mamá le gusta ir a donde la vecina, donde las amigas, donde todo. Y aquí es un poco difícil todo eso. Entonces, la sacaría de un lugar donde quizás ella se siente bien. Sí, está en su lugar de agrado.
Exactamente, entonces ahí sacarla de allí ya no sería lo mismo. Y que además ella tiene, los hermanos y las hermanas de Aiskel tienen nietos allá, y entonces acá, o sea, es diferente, ¿no? Sí. El núcleo familiar mío, mi papá y mi mamá, éramos mucho más pequeños. Mi papá, mi mamá y mis 2 hermanas, y yo. Mira, pero mira, yo estuve 12 años orando para que mi hermano se viniera, era el último que faltaba. Y no solamente se vino él, sino se vinieron todos los hijos y la última se ganó la lotería y de las visas, imagínate. Gloria a Dios, gloria a Dios. Así que la oración puede hacer milagros. Yo sé que el deseo de tu corazón es que no solamente tus padres, sino todos los que están relacionados contigo estuvieran aquí contigo. Así escribe Willing. Así fue, ese es Wellington, ok. Así fue con José, fue de bendición para toda su familia. Amén. ¿Sí? Y a José, sus hermanos lo vendieron. Bueno, fue diferente, pero fue diferente, pero se salió de su tierra y luego al final fue de bendición para toda su familia. Y se vinieron todos a Egipto a buscar comida. Así es. Así es, no, es muy bíblico todo esto. Y entonces, bueno, nada, mire, y al final, bueno, en ese verso de Isaías 41, al final les dice, yo te escogí y no te deseché. Y entonces ahí también podemos ver que el Señor, Él ve nuestro corazón. Mira, muy a pesar de los errores que hemos cometido a lo largo de nuestra vida sin Él, muy a pesar de que nosotros quizás vivíamos la vida a nuestra manera pensando que estábamos viviendo la vida como Él quería, ¿verdad? Él no nos desechó, Él nos escogió, más bien Él nos escogió en vez de desecharnos. Él como que, ok, bueno, ya está bueno ya de vivir esa vida, ahora los voy a apartar porque tienen un propósito para con nosotros. Y cuando el propósito de Dios se va a cumplir, miren, no hay manera de evitarlo. Tal como pasó con Jonás. Jonás fue mandado a Nínive y Jonás no le dio la gana de ir a Nínive porque no quería. Y él dijo, no, yo me voy para Tarsis, porque él juraba que él se iba a escapar del Señor. Y se fue para Tarsis. Y se lo tragó una ballena. Se lo tragó un animal marino, ¿verdad? Y entonces, obviamente, ¿qué podemos ver allí? Que Jonás, no importa si no fuiste, yo te voy a mandar el Uber pez. Te lo mando. Amén. Y le damos gloria al Señor por todo esto y por todo el caminar que cual hemos pasado. Y un consejo, pues, para las personas que quizás, matrimonios que quizás están en sus países, porque yo sé que no nos están viendo nada más desde acá, es que, bueno, primeramente, oren al Padre, porque esa es la herramienta, la oración, para que les guíen su corazón si en realidad ellos pues deben salir de sus países, y si es la voluntad del Padre, Él va a abrir las puertas, Él va a poner los instrumentos, Él va a hacer camino donde no hay. Amén. Y Él, si una vez que, bueno, llegan al país a donde se van, porque puede ser aquí o puede ser, mira, muchos venezolanos, por ejemplo, no se han venido para acá, se han ido a la Argentina, se han ido al Perú, se han ido al Ecuador, se han ido a muchos lugares que obviamente pues ven como quizás el idioma, ven como la posibilidad mejor de irse a esos países por el tema del idioma. Porque la mayoría que también han salido, pues son personas que no son los más jóvenes. Entonces, obviamente, pues llegar a un país como este, que donde el inglés hay quizás una barrera con el inglés, que tienen como cierto temor, si se puede decir así. Sin embargo, una vez que lleguen al país a donde van, continuar buscando la comunión con el Padre, buscando la comunión con el Señor, para que entonces el Señor les dé un buen abogado, porque eso es sumamente importante. Tener un buen abogado, eso es algo que también nosotros le damos gracias a Dios, el abogado que el Señor nos puso en nuestro caminar también, un americano judío, un señor excelente, de verdad. Seguramente ustedes lo han escuchado nombrar, porque en esos tiempos que llegamos nosotros y que muchos venezolanos iban a donde él, se llama Stephen Rapport, y entonces él, bueno, de verdad que fue una gran bendición, y todas las personas que trabajaban para él nos ayudaron muchísimo en muchas cosas. Y entonces, bueno, mire, yo creo que para los que tienen el deseo de emigrar, lo más importante es que descansen en el Señor, que oren a Él, y el Señor va a abrir camino donde no hay. Mira cómo lo hizo con nosotros, mira cómo Él utilizó esa empresa que en una oportunidad, cuando Gabriel estaba joven, sin pensar. Todavía estoy joven. Bueno, era un muchachito. Más joven. Era más joven, ¿verdad? Entonces, cuando eso pasa, el Señor, o sea, tantos años pasaron después de eso, después que Gabriel formó parte de esa empresa. Tantos años ya el Señor sabía lo que Él iba a hacer, a quién iba a usar, el instrumento que Él iba a usar.
Y Gloria a entonces Dios. es igual para cualquier persona de familias que tienen el deseo de irse. No saben lo que el Señor puede hacer, porque nosotros no contábamos con eso. Nosotros estábamos pensando cómo podemos hacer para obtener nuestros papeles. Pero hay una cuestión que nos pasó a nosotros y es lo que le va a pasar a cualquiera que busque al Señor de verdad con el corazón y que haga al Señor Jesús el centro de su vida. Amén. Que hay una renovación de tu mente. Cuando el cambio es, cuando el Espíritu Genuino. es genuino, hay una renovación de tu mente. Empiezas a caminar con fe, a caminar lo que el Señor está diciendo de ti, sin ver las circunstancias. Y a caminar desde una posición donde estás sentado a la diestra del Padre en lugares celestiales en Cristo Jesús. Y empiezas a renovar tu mente y empiezas a fortalecer tu fe y así tu vida va cambiando. Pero tienes que hacer a Jesús el centro de tu vida. Bueno, pues lo que puedes hacer es el llamado ahora y orar por ellos, ¿no? Yo creo que es importante porque mucha gente que nos está viendo nos ven de todas partes y esto lo van a ver más adelante, así que quizá que quede grabado pues ese llamado, cómo tendría que hacer esa persona, ¿no? Referirnos a Romanos 10:8, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Claro que sí, y yo, como vamos a decirlo, como yo fui la que propició todo el tema con Gabriel, como mujer, como ayuda idónea, ¿verdad? De mi esposo, yo me voy a permitir orar para que esas mujeres, que así como dijo Graciela, que muchas veces las mujeres, ¿verdad? Están diciéndole a los esposos, y quizás a veces los esposos, muchos las escuchan y quizás otros no tanto, pero somos una ayuda idónea. Si el Señor nos ha unido es por algo, y nuestros esposos pues obviamente también. Así que yo quiero invitarlos a hacer ese llamado para que el Señor forme parte, sea el centro de tu vida. Así que le damos gracias al Señor. Gracias, Señor. Están escuchando esta conexión, pueden repetir en alta voz y lo hagan con todo su corazón. Amén. Así que repitan junto conmigo: Padre Celestial. Padre Celestial. Aquí estoy. Aquí estoy. Como pecador arrepentido. Como pecador arrepentido. Te imploro misericordia. Te imploro misericordia. Sé que me escuchas. Sé que me escuchas. Y me respondes. Y me respondes. Digo con mi boca. Digo con mi boca. Lo que creo en mi corazón. Lo que creo en mi corazón. Que el Señor Jesucristo. Que el Señor Jesús. Por mí murió. Por mí murió. Y está sentado a la derecha del Padre. Y está sentado a la derecha del Padre. Resucitó. Resucitó. Para darme vida. Para darme vida. Y vida en abundancia. Y vida en abundancia. En este momento. En este momento. Lo recibo. Lo recibo. En mi corazón. En mi corazón. Como mi Señor. Como mi Señor. Como mi Salvador. Como mi Salvador. Como mi Redentor. Como mi Redentor. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Mira, si hiciste esta oración es poderosa. Anota este día que la hayas hecho. Puede ser que este video lo hayas visto 10 días adelante, 100 días adelante. No sé cuándo tú veas este video, pero si lo viste, hiciste esta oración, tú estás marcado en el libro de la vida en Cristo Jesús. Amén. Y a partir de ese día que hiciste esta oración, es tu nuevo nacimiento espiritual. Así que grábalo y celébralo, y ve y busca a otros, porque ese es el mandato que Dios nos ha dado: ir y hacer discípulos a todas las naciones. Amén. Gracias por esa oración poderosa, Aisker. Nos quedan 5 minutos y yo quiero aprovechar la oportunidad para invitarlos a todos a que compartan este video con otras personas, pero además de eso, a que ese amor que Cristo ha depositado en nosotros para aquellos que ya recibieron al Señor, lo compartan con otros, y quizás esa persona que compartió con Aisker en ese momento, que Aisker estaba temerosa porque venía de una situación quizás que no era la más adecuada, quizás seas tú esa persona que te vas a acercar a esa persona que quizás no sabe dónde está ubicada en ese momento, y tú seas la luz que está esperando para que pueda esa persona recibir al Señor
y entonces comenzar a hacer luz también en medio de las tinieblas de otros que van a venir a los pies de Cristo. Así que te invito a que lo hagas y que compartas con otros. Así, voy a hacer una oración por ti ahora. Padre, te doy gracias por la vida de todos aquellos que ven este programa. Te doy gracias por la vida de Aisker y de Gabriel, por la vida de su familia y sus generaciones futuras, por lo que estás haciendo ahora, por lo que hiciste en el pasado y por lo que harás en el futuro en la vida de ellos. Gracias porque aún cosas más grandes que ellos ni se imaginan tienes preparados para lo que ellos harán en tu reino, Señor, porque sabemos que ellos son de los que buscan primero tu reino y tu justicia, y todas esas cosas que tú tienes en el cielo, que son tuyas, Señor, que tú las tienes destinadas para todos nosotros, ellos están incluidos en ese redil, Señor. Por eso te doy gracias, Señor, por la vida de ellos, te doy gracias por la vida de todos los que nos observan, y te pido por todos los matrimonios, Señor, para que tú tengas en estas Navidades un punto de amor, para que ellos compartan ese amor con sus familiares y amigos, y que como pareja puedan edificarse ellos mismos, que estén unidos, Señor, y que junto contigo sean ese cordel de tres que no puedan romper fácilmente. Te doy gracias, Señor, te adoramos, te bendecimos. Amén. No sé, te quedan unos 3 minutos, Gabriel, para que tú nos cierres también. Bueno, gracias por habernos dado la oportunidad de participar en este programa junto a ustedes. Estaba ya hacía tiempo que queríamos hacerlo, pero bueno, aquí estamos a la orden, a la disposición para volver a hablar de otros temas si es necesario. Y bueno, gracias a todas las personas que asistieron, los bendecimos en el nombre de Jesús. Declaramos sabiduría de lo alto en sus vidas, declaramos que la palabra revelada se manifiesta en sus vidas, que hay un cambio en su forma de pensar y que ponen al Señor Jesús como el centro de sus vidas, y todo lo demás viene por añadidura. El Señor Jesús es amor, y ese amor se manifiesta en ustedes de una manera espontánea, y ese amor va a hacer que ustedes y su familia sean bendecidos por generaciones. Amén, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Así es. Ya estamos casi en el final, nos quedan 2 minutos, pero... Muchas gracias, de verdad que muchísimas gracias, y yo sé que quizás no será el primero de tantas otras enseñanzas que podemos hablar, porque si nos ponemos a contar todos nosotros nuestros testimonios, tenemos muchos programas para hacer, y yo sé que sí. Pero están siempre invitados. Gracias, le doy gracias al Señor por sus vidas, porque ustedes también ustedes han impactado muchísimo la nuestra. Sí. Han sembrado no solamente en lo espiritual, han sembrado en muchas otras formas, y yo sé que todo eso ustedes lo van a recibir, y sus generaciones. Amén. Porque han sembrado en tierra fértil, y le damos gracias al Señor por sus vidas. De verdad que sí. Muchas gracias, y yo sé que este programa va a ser de bendición para muchos, sobre todo para aquellos matrimonios que quizás en su corazón tienen el deseo de emigrar, pero no se olviden que Dios está con ustedes, y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Y tú, mi amor, no vas a decir nada. Te sí, para cerrar. No, ella siempre... No, bueno, los bendigo, gracias. Yo sé que el tiempo de ustedes ahora es muy limitado, pero sería de bendición cuando tengan su tiempo libre que nos contacten, y es un honor para ustedes tenerlos con nuestras redes. ¿Okay? No, y lo hacemos así, un conversatorio donde hablemos, no es nada protocolar ni nada de eso. A la gente le gusta que seamos originales. Exacto, sí, de eso se trata. Bueno, y así, ya hablamos de cualquier otro testimonio que tenemos, porque como les decía, hay tanto que dar. O si no le damos clase también, pastor, aquí podemos... Sí, mira, por ahí te han felicitado varios, te han dicho mi maestra favorita, así que yo no sé si tú le pagaste algo a ellos para que hicieran eso, pero han estado muy emocionados a través de... Para nada. Lo que pasa es que Pero yo que te conozco personalmente, sé que lo que dicen es cierto, porque tú eres de lo mejor. Y bueno, y Gabriel ni hablar, es todo un maestro cuando está enseñando. Pero yo tengo muchos años, más años dando clases, entonces tengo muchos más alumnos, y por eso quizás muchos me conocen con más tiempo, ¿no? Pero Gabriel también es un excelente maestro en el IBAO, y bueno, por supuesto en JBS también. A mí me da risa porque a él lo conocen en IBAO como el esposo de la maestra Isker. Pero entonces yo le digo, y en JBS me conocen a mí como la esposa del maestro Bueno, pero eso es por abreviación, no por...
No, esto es un secreto, lo conocí. Mira, pero no solamente como maestro, pero también hubo varias parejas que dijeron ahí que ustedes han sido de gran bendición. Mis para ellos. maestros queridos, les mandan besos y todo, a los dos, no a uno solo, a los dos. Sí. Bueno, muchas bendiciones. Que bendiciones. estén muy bien. Los queremos mucho. Felicidades. Chao. Bueno,